compañeros? ¿Cómo están? Muchos ya me conocen, muchos no. El día de hoy voy a comenzar con este gran sueño que es tener justamente un canal de YouTube. El motivo de este canal es brindarles a los adictos y a los alcohólicos la oportunidad de que se recuperen. Hoy en día me he dado cuenta de que, pues, a lo largo de mi experiencia en agrupaciones y hoy en día en esta parte profesional, pues una de las grandes dificultades para los compañeros es esto, la práctica de este libro, ¿sí? Justamente mi chamba aquí es, de alguna manera, esclarecerles a ustedes cómo practicar el programa de Alcohólicos Anónimos de los 12 pasos, ¿sí? Sobre todo esclareciendo las ideas que vienen ahí escritas, ya que pues hoy en día en muchas agrupaciones me he dado cuenta de que el programa está sumamente tergiversado, ¿no? Esta cuestión del apadrinamiento, lo que son los padrinos, mucha gente que ha utilizado de una manera muy mal encausada, ¿no?, el programa de Alcohólicos Anónimos, muchas experiencias de las cuales muchas personas se han quejado, y pues yo lo que vengo a ofrecer el día de hoy es nada más y nada menos que el programa, ¿sí? Para esto, bueno, voy a explicar el día de hoy, el video del día de hoy se va a dirigir justamente a las personas que ya se quieren recuperar, las personas que ya están desesperadas, que ya están dispuestos a dejar de beber y que pues van a hacer el esfuerzo necesario para hacerlo, ¿no? Entonces, para el día de hoy me voy a disponer sobre todo a esclarecer, ¿sí?, para empezar, qué es un alcohólico y quién no es alcohólico. ¿Quién es un alcohólico y quién no es alcohólico? ¿Sí? Para esto es bien importante que tengan a la mano este libro, ¿ok? Mucha gente prefiere el programa de Narcóticos Anónimos, ¿sí? Solamente les recuerdo que Narcóticos Anónimos nació justamente de la idea de Alcohólicos Anónimos, por lo que yo me voy a basar en la raíz, ¿sí?, en lo que está fundamentado todo programa de 12 pasos, ¿sí?, todo programa de autoayuda, y todo programa de autoayuda está basado en este libro, ¿ok? Entonces, yo me voy a guiar con esto. Si alguien más quiere hacer otro canal, se le da la grandiosa idea, ¿no?, de proponer justamente esta misma ayuda estudiando el libro de Narcóticos Anónimos, perfecto, ¿no? Ya tendrán esa ayuda. Si otra persona está de acuerdo, ¿no?, en utilizar Alcohólicos Anónimos, pues súper, ¿no? Yo me voy a basar justamente en este libro para explicárselos. Y bueno, para explicarles qué es un alcohólico y quién no es alcohólico, entonces les voy a pedir que por favor en su libro puedan utilizar cualquier edición, ¿sí? Voy a hacer algunas aclaraciones con las ediciones pasadas y las ediciones más actuales de Alcohólicos Anónimos, sobre todo por la terminología y los conceptos que utilizan, ¿sí? Las palabras son muy asertivas, son muy exactas, y puede ser que el significado de alguna palabra le pueda apoyar a alguna persona de alguna mejor manera para tener más claridad y poder comprender a mayor profundidad, ¿sí?, lo que el programa nos quiere decir. Entonces, les voy a pedir que por favor vayan al prólogo, ¿sí? El prólogo es justamente a la primera edición. En esta edición de Alcohólicos Anónimos, esta es la edición del 2017-2018. Aquí está justamente la primera edición en inglés, está en la página 13 romano, ¿sí? En el prólogo vamos a ver justamente lo que es la información previa, ¿no?, la información que es necesaria saber justamente para ponernos en contexto de la literatura de Alcohólicos Anónimos y poder comprender todo lo que es el programa, ¿sí? Sí, esta parte es muy importante para ustedes, ¿sí? Y por favor, no se la salten, ¿ok? El prólogo es para poder comprender todo el programa. Si ustedes no tienen la información del prólogo, no van a poder practicar el programa, ¿ok? El prólogo, sí, como les decía, es a la primera edición que está en esta edición en la página 13, romano, y también parte del prólogo es justamente la opinión del médico, ¿ok? La opinión del médico se encuentra en la página 27, romano, pero primero que nada vamos ahorita a lo que nos dicen los primeros 100 alcohólicos, y dice: este es el prólogo tal como apareció en la primera impresión de la primera edición en 1939. Quiere decir entonces que desde 1939 no se ha modificado este prólogo, no se ha modificado porque funciona, ¿sí? Principios de la economía, si funciona, no lo cambies,
¿ok? A menos de que ya te esté dejando de funcionar, pues sí, arréglale, ¿no? Ajústalo, modifícalo. Pero esto, desde 1939, no ha tenido absolutamente ninguna modificación. Y eso es justamente porque ha funcionado. Le ha funcionado a miles, ¿sí? Quizás a millones de alcohólicos a lo largo de todo el mundo, ¿sí? A lo largo de toda la historia, alrededor de todo el mundo. Entonces, no se ha modificado porque funciona, ¿vale? Aquí dice: nosotros los alcohólicos anónimos somos más de un centenar de hombres y mujeres que nos hemos recuperado de un estado de mente y cuerpo aparentemente incurable. Entonces es bien importante que nosotros tengamos en mente que este libro fue escrito justamente por los primeros 100 alcohólicos que se recuperaron, ¿sí? Bueno, fueron más de 100, 97 hombres y 4 mujeres, ¿ok? Entonces, más de 100 se recuperaron. Inmediatamente me están diciendo que yo también me puedo recuperar. Si ellos ya se pudieron recuperar siguiendo este programa, entonces quiere decir que yo también me puedo recuperar, ¿ok? Y me están diciendo, sí, que ellos se recuperaron de un estado de mente y cuerpo aparentemente incurable. Inmediatamente ya me están señalando en dónde se encuentra el problema, ¿ok? Se encuentra en la mente y en el cuerpo, ¿ok? Esto quiere decir entonces que ya tengo detectado en qué lugares está el problema. Vamos a ver cuáles son justamente estos aspectos, ¿sí? ¿A qué se refiere con el aspecto mental y a qué se refiere con el aspecto del cuerpo? Dice aquí que es aparentemente incurable. Aparentemente quiere decir que no es en su totalidad cierto. Quiere decir entonces que hay una parte que sí es reversible y otra que no es reversible, ¿ok? Hay una parte que efectivamente es incurable, hay otra parte que sí es curable. Dice: el propósito principal de este libro es mostrarle a otros alcohólicos precisamente cómo nos hemos recuperado. Esto quiere decir que ellos me van a enseñar, ¿sí? Me van a mostrar con precisión, o sea, con exactitud, ¿sí? ¿Qué fue lo que ellos hicieron para recuperarse? ¿Ok? Entonces, si yo me planeo recuperar, si mi intención justamente es dejar de consumir, ya sea alcohol o drogas, quiere decir que entonces yo tengo que hacer exactamente lo mismo que hicieron ellos, ¿sí? No puedo omitir absolutamente ningún paso, no puedo omitir absolutamente ningún proceso, ¿sí? Para la recuperación. Tengo que hacer precisamente lo mismo que ellos, ¿ok? Y entonces, quiere decir que me van a decir a mí justamente qué fue lo que ellos hicieron, ¿ok? No me van a dejar ninguna duda, ¿sí? Me van a aclarar absolutamente todo, ¿ok? Yo, justamente, utilizando el programa, voy a esclarecerles un poco más para que ustedes se puedan apoyar, ¿sí? Y puedan tener una mejor práctica, ¿ok? Dice: esperamos que estas páginas les resulten tan convincentes que no les sea necesaria más autenticación, ¿ok? Esto se refiere a que ellos esperan que estas páginas me convenzan a mí, ¿sí? De tener este problema para que ya no busque en ningún otro lugar. No solamente que me convenzan del problema, también que me convenza de la solución, ¿sí? Sobre todo porque de una vez me pregunto si ya he intentado dejar de beber por mis propios métodos. Mucha gente ha utilizado la hipnosis, el psicoanálisis, la psicoterapia, han ido con el chamán, sí, han jugado a la ouija, han inhalado cristales, bueno, además de los cristales que ya han consumido, sí, han hecho una infinidad de métodos y han utilizado una infinidad de métodos para solucionar su problema. Fuerza de voluntad, la santería, han intentado mediante la religión, mucha gente va a jurar, en fin, estos son muchos de los métodos, ¿ok? Entonces, justamente esto me lleva a mí a reflexionar si ya he intentado por mis propios métodos o bajo mis propias circunstancias dejar de consumir, ¿ok? Entonces, si ya lo intenté, ellos esperan que esto sea suficiente para que ya no busquen ningún otro lugar, ¿vale? Dice: creemos que nuestras experiencias le ayudarán a cada uno a entender mejor al alcohólico. Quiere decir entonces que este libro contiene las experiencias de esos 100 primeros que se recuperaron. Y ellos creen que con sus experiencias yo voy a poder entender mejor al alcohólico. En este caso, si tú que me estás viendo eres alcohólico o adicto, quiere decir entonces que te va a ayudar a entenderte mejor a ti, ¿ok? Sobre todo a entender mejor a la enfermedad, ¿sí? La enfermedad del alcoholismo. Más adelante voy a explicar cómo es que el alcoholismo es una enfermedad, ¿ok? Dice: y además, estamos seguros de que nuestro modo de vivir tiene sus ventajas para todos. Para todos quiere decir no solamente para el alcohólico, ¿sí? Sabemos perfectamente que no solamente el alcohólico es la persona que se ve afectada por el alcohol o por las drogas, ¿sí? Por el consumo, por las consecuencias que esto conlleva, sino que también la familia, las amistades, las parejas, los hijos, etc. Cualquier persona que tenga alguna relación directa o indirecta en alguna forma con un alcohólico o con un adicto va a tener repercusiones, ¿sí? Desde una actitud hasta consecuencias graves. Entonces, aquí me está diciendo que este modo de vida de los alcohólicos tiene sus ventajas para todos, tanto para los que son alcohólicos como para los que no son alcohólicos, ¿ok? Esto también se remonta a que las personas que no son alcohólicas pueden practicar el programa y también pueden obtener beneficios.
¿sí? Dice, es importante que nosotros permanezcamos anónimos, porque en el presente somos muy pocos para atender el gran número de solicitudes personales que pueden resultar de esta publicación. ¿Ok? Entonces, a esto se refiere a que el anonimato es muy importante para el alcohólico, ¿sí? Sobre todo porque hay mucha gente que solicita esta información, ¿sí? Y nosotros realmente, haciendo una comparación, ¿sí? En cuanto a porcentaje, somos un porcentaje mínimo, a pesar de que somos millones en el mundo los que tenemos el problema del alcoholismo y la adicción, ¿sí? Es un porcentaje mínimo a comparación con las personas que no tienen el problema, ¿ok? Esto, ¿sí? También nos hace reflexionar sobre todas aquellas personas que tienen el problema, ¿sí? Pero que no conocen la recuperación, que no conocen el programa, ¿sí? Y que hoy en día pueden estar intentando los miles de métodos que nosotros intentamos para dejar de consumir, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el anonimato? Nosotros, obviamente por haber estado en consumo, ¿sí? Conocemos, claro está, a muchas personas que puedan llegar a tener justamente la misma problemática que nosotros, o sea, la enfermedad del alcoholismo o la adicción. Claro, estas personas puede ser que continúen en consumo y que aún, a pesar de continuar en consumo, quieran ya dejar de consumir, ¿ok? Entonces, el anonimato es por lo siguiente. Esta persona, ¿sí? O estas personas que puedan seguir en consumo y quieran dejar de beber o quieran dejar de consumir drogas, si yo estoy en recuperación, ellos ya me conocen. Entonces, al momento de despertar esta curiosidad, ¿sí? La persona se va a ver encaminada a acercarse al alcohólico en recuperación y preguntarle qué es lo que está haciendo hoy en día para dejar de consumir, ¿ok? Esta persona no sabe que yo soy parte, ¿sí? De una agrupación anónima, ¿ok? Ahí está el anonimato. El anonimato es justamente lo que va a despertar, ¿sí? La curiosidad, y entonces en ese momento, ¿sí? Yo voy a poder preguntarle a esta persona si está dispuesta a dejar de consumir. Si la persona en ese caso me dice que sí, entonces yo lo puedo llevar a una agrupación, ¿ok? En el momento en el que ya lo lleve yo a una agrupación, voy a tener en cuenta que, para empezar, la persona, ¿sí? Se acercó por su propia convicción, ¿sí? Esa persona estaba convencida de que yo hice algo para dejar de consumir y además tiene interés, ¿sí? Una vez que yo le pregunté a esta persona si está dispuesta a dejar de consumir, si me dice que sí, entonces ya tengo 3 elementos básicos, ¿ok? La curiosidad, el interés y la disposición. Sobre todo la disposición. La disposición es uno de los elementos más importantes de la recuperación. Si yo logro que la persona interesada está dispuesta, sobre todo, a ir a un grupo, quiere decir que entonces está dispuesta a escuchar una posibilidad dentro de su vida, una posibilidad que esta persona no ha intentado, ¿ok? Recuerden, yo ya intenté muchas cosas, ¿sí? Por lo que yo también le puedo comentar a esta persona algunas de mis experiencias con estos métodos que yo ya intenté, justamente para que entonces se convenza, ¿sí? De que esto le puede ayudar, ¿ok? Entonces, dice aquí que somos muy pocos para atender el gran número de solicitudes personales que pueden resultar de esta publicación. Entonces, siendo un solo individuo, contra tantas personas que quizá deseen la recuperación, yo no voy a poder con tantas personas. Pero si uno solo de ellos se interesa y tiene estos 3 elementos y sobre todo la disposición, quiere decir que va a ser más fácil para esta persona recibir el apoyo que le puede brindar un grupo, ¿ok? Entonces, veamos la comparación. Yo solo contra tantas personas, ¿sí? No tengo tanta posibilidad, sobre todo, de apoyar a esta persona, a convencerla, ¿sí? O a que se convenza a sí misma de que los métodos que ha utilizado no le han servido y de que Alcohólicos Anónimos puede ser una posibilidad de recuperación para él, ¿ok? Y, en cambio, si yo lo llevo a esta persona a un grupo, en los grupos hay rangos de entre los 15 a 30 miembros, ¿sí? Militantes, en caso de que sea una conciencia grupal. Y esta cantidad de gente, claro que va a poder de alguna manera soportar y apoyar, ¿sí? Al individuo que está pidiendo ayuda. Además, vuelvo a lo mismo, esta persona ya está dispuesta, ¿sí? Por eso es tan importante el anonimato. El anonimato va a generar justamente la atracción, no es la promoción. Yo no voy a llegar con una persona sabiendo que esta persona tiene el problema y le voy a decir, oye, ¿qué crees? Yo ya resolví el problema, yo puedo resolver tu problema. De eso no se trata Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Alcohólicos Anónimos se trata de practicar principios espirituales, ¿ok? Más adelante voy a tocar el tema de la espiritualidad. Por ahora, no se metan con eso, ¿sí? Solamente la disposición, ¿ok? La disposición que se pueda generar a través de cómo ustedes lleguen a proyectar justamente los resultados del programa, ¿ok? Entonces, siendo la mayoría gente de negocios o profesionales, no podríamos realizar bien nuestro trabajo en tal evento. Claro está que nosotros somos profesionistas, tenemos negocios, empresas o tenemos simple y sencillamente familia, ¿ok? Esto quiere decir que en nuestra vida hay otras responsabilidades a las cuales tenemos que atender, ¿sí?
Por lo tanto, nosotros no podemos dedicarnos de lleno a la labor de Alcohólicos Anónimos, ¿sí? A la recuperación personal y también a pasar el mensaje a otros, ¿ok? Dice, quisiéramos que se entienda que nuestra labor alcohólica no es profesional. Yo sé perfectamente que ustedes ya tuvieron una carrera de consumo muy amplia, ¿sí? Y esto, pues sí, efectivamente ya los volvió adictos o alcohólicos, ¿ok? Pero en la recuperación, el tiempo que tengamos en recuperación, hayan sido años, décadas, etcétera, no nos titula, no nos da ningún documento legítimo de que somos alcohólicos en recuperación, ¿sí me explico? Entonces, este trabajo, ¿sí? De ninguna manera es profesional, ¿sí? La recuperación no me va a dar ningún título, ni me va a dar ningún documento legal para yo proclamarme como alcohólico en recuperación, ¿ok? Dice, cuando escribimos o hablamos públicamente sobre el alcoholismo, recomendamos a cada uno de nuestros miembros omitir su nombre y presentándose en cambio como un miembro de Alcohólicos Anónimos. Justamente por eso yo decidí no decir mi nombre, ¿sí? Mucha gente ya me conoce, ¿ok? Pero yo les pido de favor a esta gente que me conoce que no rompan mi anonimato, ¿ok? El anonimato es muy importante, ¿sí? Yo estoy haciendo este esfuerzo, sí, sobre todo para la gente que va a llegar, ¿ok? Para la gente que no me conoce, para la gente que está deseando tener una oportunidad como esta, y sobre todo porque esto es algo que yo no tuve en su momento, ¿sí? Entonces yo les pido de favor que me apoyen con eso, ¿sí? Que no rompan el anonimato, porque eso, olvídense ustedes de que me vaya a perjudicar a mí, va a perjudicar a muchos otros, ¿sí? Entonces piensen no solamente en ustedes, piensen en las demás personas que necesitan esto, ¿ok? Dice, omitir su nombre y presentándose en cambio como un miembro de Alcohólicos Anónimos. Entonces, esto de igual manera para ustedes, ¿sí? Alcohólicos Anónimos habla acerca de que, ante todo, sí deben de estar los principios ante las personalidades, ¿sí? Yo aquí solamente estoy representando a Alcohólicos Anónimos como un miembro más, ¿ok? Sí, yo aquí soy el testimonio de que esto funciona, ¿sí? De que Alcohólicos Anónimos, de que sus principios, su manera de vida, es la que gracias a esto yo he permanecido sobrio, ¿sí? Lo que quiero decir es, justamente, la práctica del programa ha tenido los resultados en mí, ¿ok? Entonces, muy seriamente le pedimos a la prensa también observar esta recomendación, de otra manera estaremos grandemente incapacitados. Esto se refiere a que mucha gente que puede llegar a ser una figura pública, ¿sí? Es parte de la agrupación, ¿sí? Es parte de esta organización mundial. Entonces, lo que sucede con esto, ¿sí? Es que si la prensa llegase a romper el anonimato de alguna figura pública que es parte de la agrupación, entonces nos veríamos grandemente incapacitados, siendo que la credibilidad en el programa se quemaría de manera total para muchas personas. Dejarían de creer sin siquiera haber intentado el programa, sin siquiera haberse esforzado por conocerlo, ¿ok? Entonces, prensa, por favor, los medios de comunicación masiva, sean muy delicados con esto, ¿sí? Y también a los miembros que sean figuras públicas y que quieran hablar de manera pública acerca de Alcohólicos Anónimos, preséntense como miembros de Alcohólicos Anónimos. No se presenten como la personalidad o el personaje que pueden llegar a tener, ¿sí? En los medios de comunicación. Dice, nosotros no somos una organización en el sentido convencional de la palabra, ¿ok? Entonces, Alcohólicos Anónimos no es ninguna institución, no es una empresa, ni nada por el estilo, ¿sí? Simple y sencillamente somos una agrupación sin fines de lucro, ¿ok? No hay honorarios ni cuotas de ninguna clase. Mucho ojo, compañeros. Esto lo dice Alcohólicos Anónimos, ¿sí? No lo estoy diciendo yo. Esto es algo que se escribió desde 1939 y esto es algo a lo que le han faltado al respeto muchos compañeros. Muchos compañeros te venden la experiencia espiritual por 400 o 600 pesos y te llevan a una hacienda a hacer no sé qué demonios, ¿sí? Y esto ha causado graves trastornos a gente, ¿sí? Ignorante. Que no por ignorante quiero, o sea, no lo digo en un tono despectivo. Gente ignorante que ignora esto, ¿sí? Y también los mismos miembros que venden esta experiencia espiritual ignoran el programa. Y claro, prefieren vender la espiritualidad a la gente. Es una gran molestia, ¿sí? Porque sí estoy hablando a nombre de Alcohólicos Anónimos, porque Alcohólicos Anónimos no es lo que está haciendo, ¿sí? Lo que Alcohólicos Anónimos ofrece es gratis. La recuperación es gratuita para cada miembro. Dice aquí, el único requisito para ser miembro es un deseo sincero de dejar la bebida, ¿ok? Este es el único requisito, nada más, el deseo sincero de dejar de beber, ¿ok?
¿A qué se refiere con esto? ¿Sí? Mucha gente piensa que es nada más querer dejar de beber. No, no es solamente querer dejar la bebida, ¿sí? Mucha gente quiere dejar de beber, pero aquí tenemos una palabra que es clave, que es sincero. Sincero se refiere a disposición, ¿ok? Justamente, ¿a qué me refiero con esto, a la disposición? A que estés dispuesto a hacer lo que sea necesario para dejar de consumir. Es muy diferente decir, ya quiero dejar de consumir, a estoy dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para dejar de consumir. Entonces recuerden, eso es el requisito, el único requisito que te pide Alcohólicos Anónimos. Dice aquí, no estamos aliados con ninguna religión en particular, secta o denominación, ni nos oponemos a ninguna, ¿ok? Mucha gente piensa que Alcohólicos Anónimos es algo así como una secta, no sé, religiosa o algo por el estilo, y no, se equivocan. Sí, Alcohólicos Anónimos sí, es una agrupación, es una comunidad de gente que lo único que quiere hacer es dejar de beber, ¿sí? El objetivo primordial de Alcohólicos Anónimos, y esto es algo que se lee sobre todo al inicio de las juntas de las agrupaciones, es nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios para ayudar a alguien más a alcanzar el estado de sobriedad, ¿sí? Alguien más se refiere a otro alcohólico, ¿ok? Entonces, por favor, compañeros, Alcohólicos Anónimos no es religioso. Estamos viendo aquí, ¿sí? Más adelante, ya les comenté, más adelante voy a explicar a qué se refiere con lo de la espiritualidad del programa, ¿ok? No se refiere a un aspecto religioso, ¿sí? Dice aquí, simplemente deseamos ser serviciales para aquellos que sufren esta enfermedad. No estamos aliados con ninguna religión, ni nos oponemos a ninguna, ¿ok? O sea, no estamos ni a favor ni en contra. Tenemos una posición totalmente neutral, ¿sí? Realmente a Alcohólicos Anónimos no le interesa debatir ese tipo de asuntos, ¿ok? Lo único que desea es ser simplemente serviciales para aquellos que sufran de la enfermedad del alcoholismo. Estamos interesados en saber de las experiencias de aquellos que están obteniendo resultados de este libro, particularmente de los que han empezado a trabajar con otros alcohólicos. Nos gustaría ser serviciales en tales casos, ¿ok? En este punto, yo me voy a disponer también a compartirles un poco de mi experiencia personal a través de lo que es el programa de Alcohólicos Anónimos, también para apoyarlos en algunas cosas. Dice aquí, las preguntas de sociedades científicas, médicas y religiosas serán bien recibidas. Alcohólicos Anónimos, ¿ok? Si hay alguna persona que tenga dudas acerca de lo que hace Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Desde la religión, desde la ciencia o de cualquier otra índole, se pueden dirigir a Alcohólicos Anónimos como comunidad, ¿sí? Con cualquier duda que tengan para que Alcohólicos Anónimos se las pueda resolver. Muy bien, esto, ¿sí? Es la primera parte del prólogo. Nos vamos a ir a la segunda, que es la opinión del médico, ¿ok? Aquí es justamente en donde les voy a explicar quién es un alcohólico y quién no es un alcohólico, ¿ok? Entonces, dice, la opinión del médico. Los que pertenecemos a Alcohólicos Anónimos consideramos que puede interesar al lector la opinión médica acerca del plan de recuperación que se describe en este libro. Ahora, quiero tener en cuenta que muchos de los que están viendo ya este canal ya son parte de alguna agrupación de Alcohólicos Anónimos. Sin embargo, yo sé que para muchos, ¿sí? Se les dificulta permanecer en la agrupación y todavía permanecer sobrios en la agrupación. Hay muchos compañeros que no comprenden la enfermedad, que no saben cuáles son los factores de la enfermedad, que no saben cuál es su naturaleza, ¿ok? Para eso justamente me voy a basar en la opinión del médico, ¿sí? Para que el adicto o el alcohólico comprenda, ¿sí? Cuáles son los aspectos o cuáles son los factores que conforman esta enfermedad. Dice aquí, no cabe duda de que un testimonio convincente debe de venir de médicos que han tenido experiencia de nuestros sufrimientos y presenciado nuestro retorno a la salud. Claro está, ¿sí? Que si yo me voy a sumergir en algún otro método, ¿sí? Tengo que saber, obviamente, que para empezar, la opinión médica, ¿sí? Viene de una fuente confiable, ¿ok? Y además de que viene de una fuente confiable, ¿ok? En este caso el médico que vamos a nombrar a continuación, yo necesito saber que funciona y que claro que tienen evidencias, ¿sí? De compañeros que se han recuperado. Tengan en cuenta, ¿sí? Que el doctor del cual vamos a hablar a continuación, ¿sí? Aquí dice, un eminente doctor que es el director médico de un hospital conocido nacionalmente y especializado en el tratamiento de adictos al alcohol y a las drogas, dio a Alcohólicos Anónimos la siguiente carta. Esta persona es una eminencia
es el director de un hospital y además este hospital es conocido nacionalmente y está especializado en el tratamiento de adictos al alcohol y a las drogas. Entonces, imagínense ustedes nada más la experiencia que tiene esta persona de la cual vamos a leer su opinión, ¿ok? Doctor, especialista, director, eminencia, ¿ok? Esta persona, sí, este doctor, el doctor William Duncan Seaworth, sí, cumple con todas las características de la persona más exigente dentro en cuanto a términos médicos, ¿ok? Entonces, muchachos, por favor, tengan en cuenta que la opinión del médico, ¿sí?, es muy importante. No es cualquier doctor, es un doctor que está especializado. Y sobre todo este doctor hizo un gran descubrimiento para nosotros. Este descubrimiento lo voy a describir más adelante. Dice, a quien corresponda. Durante muchos años me he especializado en el tratamiento del alcoholismo. Muchos años, imagínense aproximadamente como cuántos años se necesitan, ¿sí? Primero para haber estudiado medicina, para haberse especializado en las adicciones, para haber llegado a ser director, ¿sí?, de un hospital reconocido nacionalmente y para ser considerado una eminencia, ¿ok? Yo le calculo quizás aproximadamente más de 30, quizás 40, ¿ok? Dice aquí, a fines del año de 1934, atendí a un paciente que, a pesar de haber sido un competente hombre de negocios con mucha aptitud para ganar dinero, era un alcohólico de un tipo que yo había llegado a considerar como irremediable. En este párrafo se refiere obviamente al cofundador de Alcohólicos Anónimos, que ya lo conoce mucha gente. Los cofundadores son Bill Griffith y Bob Smith, ¿sí? En este caso, obviamente, Bob Smith no estuvo bajo el cuidado del Dr. William Duncan Seaworth, pero sí estuvo con Bill. Entonces, aquí no está hablando específicamente de Bill. Dice, en el transcurso de su tercer tratamiento adquirió ciertas ideas sobre un posible método de recuperación, ¿ok? Entonces, nos está hablando de un método, ¿ok? Un método es una serie de pasos a seguir para lograr un objetivo, ¿ok? Entonces, evidentemente nos está hablando acerca del método de los 12 pasos, ¿sí? Como parte de su rehabilitación, empezó a dar a conocer sus conceptos a otros alcohólicos, inculcándoles la necesidad de que ellos a su vez hicieran lo mismo con otros. Esto ha llegado a ser la base de una agrupación de estos hombres y sus familiares, la cual está creciendo rápidamente. Inmediatamente ya me está diciendo cuál es la base de la agrupación. La base de la agrupación es justamente compartir estos conceptos, ¿sí?, del método de los 12 pasos a otros alcohólicos, inculcándoles a ellos la necesidad de que ellos a su vez, ¿sí?, hagan lo mismo con otros alcohólicos. Eso es a lo que se le llama, ¿no?, pasar el mensaje, ¿sí? Pero tengan en cuenta que pasar el mensaje no es solamente compartir los conceptos, sino es inculcarle al nuevo la necesidad de que él a su vez haga lo mismo con otro. Bien, dice aquí, parece que este individuo y más de otros 100 se han recuperado. Ya me está hablando el doctor, ¿sí?, de lo que él ha visto. Él ya ha visto la recuperación en otros alcohólicos. Dice, personalmente conozco decenas de casos del tipo con el cual han fallado por completo otros métodos. Muchos de ellos han tenido alguna recuperación pasajera y eso es lo que le llaman un periodo de abstinencia largo. Puede llegar a durar quizás hasta 25 años. Más adelante también vamos a ver una experiencia similar, ¿sí? Pero vuelven a consumir y eso no es solucionar el problema, ¿ok? Entonces, solucionar el problema es que el alcohólico deje de consumir para siempre, ¿sí? Esa es la solución, ¿ok? Dice aquí que estos hechos pueden tener una gran importancia médica. ¿Por qué? Porque el hecho de que los médicos tengan en cuenta esta información va a evitar que el mismo médico le diga al alcohólico, a la persona alcohólica, que intente algún otro método que no sea el de Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Sobre todo por la eficacia que tienen, ¿ok? Entonces, dice, debido a las extraordinarias posibilidades de crecimiento inherentes a este grupo, pueden marcar una nueva época en los anales del alcoholismo. Aquí esta información sobre todo es para la sociedad médica, ¿ok? Hay muchos médicos que no están familiarizados con el alcoholismo, que no comprenden la enfermedad y que, claro, los mandan quizás al psiquiatra y el psiquiatra le receta Rivotril o Tafil al alcohólico o al adicto y ya le están generando una dependencia a otro fármaco que también tiene potencial adictivo. El Tafil y el Rivotril son medicamentos que están hechos, ¿sí?, derivados de morfina. Entonces, muchachos, también sean muy responsables en esa parte, ¿ok? Sean muy responsables de los medicamentos que toman, ¿sí? Y no tengan pena de compartirle al médico que ustedes son alcohólicos o adictos, ¿ok? Esa es su responsabilidad. Eso es hacerse responsables de su enfermedad y de sus circunstancias, ¿ok? La responsabilidad es otro de los principios que se va a utilizar dentro del programa, ¿vale? Entonces,
justamente pueden marcar una nueva época en los anales del alcoholismo debido a las extraordinarias posibilidades de crecimiento inherentes a este grupo. ¿Por qué? Porque claro, si el doctor ya evita que el alcohólico intente otros métodos, inmediatamente lo va a mandar a la agrupación y por lo tanto la agrupación va a continuar creciendo, ¿ok? Entonces, dice aquí, estos hombres bien pueden tener un remedio para miles de esas situaciones. Estos hombres, refiriéndose a los alcohólicos que ya están en recuperación, pueden tener un remedio para miles de esas situaciones, para miles de esos intentos que han tenido para controlar su manera de beber o para dejarlo de manera total, ¿ok? Entonces, aquí ya tenemos la solución, tenemos un remedio para todos esos intentos que hemos tenido, sí, a lo largo de nuestra carrera de consumo. Dice aquí, usted puede tener absoluta confianza en cualquier manifestación de los alcohólicos anónimos sobre ellos mismos. El doctor me está diciendo entonces que yo puedo confiar de manera absoluta en los alcohólicos anónimos. El libro se llama Alcohólicos Anónimos y lo que contiene el libro de Alcohólicos Anónimos son efectivamente las manifestaciones acerca de ellos mismos. En el libro están contenidas todas las experiencias que los primeros 100 alcohólicos que se recuperaron, ¿sí?, tuvieron tanto antes, ¿sí?, mientras se recuperaban y después de su recuperación, ¿ok? Aquí ya están las manifestaciones de los primeros 100 alcohólicos anónimos que se recuperaron y esto es a lo que se refiere el doctor con que yo puedo tener absoluta confianza, ¿sí? Yo puedo confiar de manera absoluta en lo que está aquí, ¿sale? Para que ya no vuelva a intentar algún otro método. Dice aquí, su atento y seguro servidor, Dr. William Duncan Silver, ¿ok? Esa es la primera parte de la carta, ¿ok? Dice entonces, ahorita ya hablan los primeros 100 alcohólicos. El médico que a petición nuestra nos facilitó esta carta ha tenido la bondad de ampliar sus ideas en otra declaración que exponemos a continuación. ¿Okay? Más adelante vamos a leer otra parte de la carta que nos dio el doctor. En esta confirma que los que hemos sufrido la tortura alcohólica tenemos que creer que el cuerpo del alcohólico es tan anormal como su mente. Con estas 3 líneas que acabo de leer nos vamos a dar un salto, sí, cuántico en la literatura de Alcohólicos Anónimos, sí, para saber sobre todo a qué se refiere con la tortura alcohólica. La tortura alcohólica se encuentra en el capítulo 11, ¿sí? El capítulo 11 está en la página 161 de su libro, ¿sí?, de esta edición, ¿ok? Capítulo 11 dice, una visión para ti, ¿ok? El capítulo 11 es una visión para mí, ¿sí? Ellos me van a dar una manera de ver las cosas. Entonces dice aquí, para la mayoría de la gente normal, beber significa cordialidad, compañerismo, una imaginación vivaz. Quiere decir liberación de las inquietudes, del aburrimiento y de la preocupación. Es alegre intimidad con los amigos y sentimientos de que la vida es buena. Pero no así para nosotros en esos últimos días de beber excesivo. Se fueron los placeres de antes, eran solo un recuerdo. Nunca pudimos recuperar los buenos momentos del pasado. Había un anhelo persistente de gozar de la vida como lo hicimos una vez, y una dolorosa obsesión de que algún nuevo milagro de control nos permitiese hacerlo. Siempre había un intento más y un fracaso más. Pongan mucha atención. Para empezar, el inicio de este párrafo dice, para la mayoría de la gente normal, efectivamente me están hablando de las personas que no tienen el problema del alcoholismo, ¿sí? Yo no soy normal, tanto mi cuerpo como mi mente son anormales, ¿sí? Y justamente eso es a lo que se referían, ¿no? Para aquellos que hemos sufrido la tortura alcohólica, tenemos que creer que nuestros cuerpos, ¿sí?, son anormales, también estaban enfermos, ¿ok? Entonces fíjense, al inicio, para nosotros beber significaba justamente eso, ¿no? El compañerismo, tener una imaginación vivaz, liberarme de las inquietudes, ¿no?, del aburrimiento. Siempre estaba divirtiéndome con mis compañeros cuando estaba en consumo, claro, pero no así para nosotros. En esos últimos días de beber excesivo, todos aquellos que ya se consideran alcohólicos o que se dan cuenta de que están teniendo algún problema con el consumo, claro está que ya tuvieron consecuencias graves. Ya sea que tuvieron alguna experiencia existencial, sí, que se cuestionaban acerca de su vida y que obviamente no llegaban a alguna conclusión, se sentían desorientados, solos, etc. ¿Sí? Y para muchos otros que ya tuvieron quizás accidentes graves, ¿sí?, una caída, un choque, problemas con la autoridad, problemas maritales, familiares, laborales, en fin, ¿ok? Entonces, a eso se refiere con no así para nosotros en esos últimos días de beber excesivo. Dice, se fueron los placeres de antes, eran solo un recuerdo, ya no podíamos llegar a ese efecto que nos daba la sustancia anteriormente, en esos primeros días de beber, ¿sí? Dice, nunca pudimos recuperar los buenos momentos del pasado. Justamente siempre queríamos llegar, ¿no?, a sentirnos como nos sentíamos en esos primeros días.
¿sí? Pero ya no lo lográbamos. Dice, había un anhelo persistente de gozar de la vida como lo hicimos una vez. Ustedes recuerdan la primera vez que se divirtieron consumiendo, ¿sí? Esa primera vez que ustedes se divirtieron con la sustancia fue increíble, fue maravillosa, sí, les dio servicio, pero ya no fue el mismo en esos últimos días de consumo. Dice, había un anhelo persistente de gozar de la vida como lo hicimos una vez y una dolorosa obsesión de que algún nuevo milagro de control nos permitiese hacerlo, ¿sí? Siempre había un intento más y un fracaso más. Aquí ya me habla del aspecto mental de la enfermedad, la obsesión. Y esta obsesión es justamente la idea, ¿no?, de que algún nuevo milagro de control me permita llegar justamente, ¿no?, a gozar de la vida como lo hacía antes, ¿ok? Dice aquí, siempre había un intento más y un fracaso más. Cada vez que yo intentaba consumir, llegaba otra vez, ¿no?, a anhelar ese momento de goce, pero ya no lograba llegar a él, ¿ok? Por eso siempre había un intento más y un fracaso más. Ahora, pongan mucha atención al siguiente párrafo. Esta es la tortura alcohólica. Esto se refiere con el doctor con lo de la tortura. Dice, cuanto menos nos toleraba la gente, más nos retirábamos de la sociedad, de la vida misma, ¿ok? Llegó un punto en el que la gente ya no nos toleraba, ¿sí?, cada vez que consumíamos, sobre todo porque nuestro consumo de manera abrupta, de manera tan agresiva, nos volvía también a nosotros agresivos o aislados o antisociales, ¿sí? Y obviamente nosotros nos retirábamos, tanto de la sociedad como de la vida misma. Ya no nos gustaba quizás estar con la familia, o con la pareja, o con los amigos, ¿sí? Y terminaba mejor en lugares sórdidos, lo vamos a ver también más adelante, ¿sí? Pero obviamente apartados de todas esas personas que ya no toleraban nuestra actitud cuando consumíamos. Al convertirnos en vasallos del rey alcohol, en temblorosos súbditos de su irracional reino, la fría bruma que es la soledad se asentaba sobre nosotros, ennegreciéndose cada vez más. Entonces fíjense, son palabras duras, ¿sí?, pero hasta eso a mí se me hace muy romántico y poético porque son muy asertivas. Dice aquí, al convertirnos en vasallos del rey alcohol. El sinónimo de vasallo es esclavo, ¿ok? Y nos está diciendo que yo me convertí en esclavo del rey alcohol, o sea, de la sustancia, ¿sí? Se refiere, claro, ¿no?, que hace un esclavo obedecer y que hace un rey ordena. Entonces, el alcohol por sí mismo no va a ordenar, pero en el momento en el que yo lo veía, inmediatamente llegaba a mí justamente, ¿no?, esa necesidad de consumir, ¿sí? ¿Y qué hacía yo para consumir? Cualquier cosa. Yo mentía, engañaba, estafaba, robaba, manipulaba, en fin, ¿no? Tenía todo ese tipo de conductas con tal de volver a consumir. ¿Y qué pasaba cuando consumía? Claro, terminaba tembloroso, ¿sí? No comprendía absolutamente nada de lo que estaba sucediendo. Me preguntaba el por qué yo llegaba a tener consecuencias tan graves, ¿sí? Y además me sentía solo, incomprendido, tanto por mi familia, por mi pareja, por mis amigos. Ni siquiera los psicólogos y los psiquiatras podían comprender qué era lo que sucedía conmigo. Entonces, dice, algunos de nosotros buscábamos lugares sórdidos esperando encontrar compañía comprensiva y aprobación. Los lugares sórdidos se refiere a los lugares ocultos. Mucha gente, cuando llega a tener este tipo de consumos, ya llegando justamente al descontrol, terminábamos debajo de un puente, en un cuarto de hotel, con el dealer en el punto, etc., ¿sí? Evidentemente ninguno de nosotros quería llegar a esos puntos, pero no podíamos evitarlo porque no podíamos parar, ¿sí? Entonces a eso se refiere con los lugares sórdidos. ¿Y a quiénes nos íbamos a encontrar? Pues claro, en la cantina nos íbamos a encontrar al compadre, que claro que me entendía. ¿Por qué? Porque seguía consumiendo y él no quería dejar de consumir también, ¿sí? Entonces yo llegaba con él y claro, me decía, tómate otra, no hay problema, ¿sí? Olvídate de tus problemas, ¿sí? Ya sea que tu pareja está loca, no le hagas caso, yo te sirvo otra, ¿sí? Entonces encontrábamos compañía comprensiva y aprobación. Dice, momentáneamente las encontrábamos, claro, ¿no? El compadre se quedaba con nosotros y de repente llegaba un punto en el que él me decía, oye, ¿sabes qué? Yo ya me tengo que ir, tengo familia, me esperan en mi casa, ¿no? Ya es tarde, etcétera, tengo que pasear al perro, yo qué sé, ¿no? Pero se terminaba yendo y yo me quedaba consumiendo, ¿vale? Dice, luego venía el olvido, claro, yo seguía consumiendo hasta que me perdía. Y el terrible despertar para enfrentarse a los espantosos 4 jinetes: terror, aturdimiento, frustración y desesperación, ¿ok? Entonces, todos nosotros, claro, después de un consumo, ¿sí?, después de una recaída, despertábamos y evidentemente veíamos todo el desastre que había ocasionado nuestro consumo y claro que teníamos miedo, ¿sí? Claro que nos sentíamos desesperados. Entonces, si ustedes comprenden lo que acabo yo de explicar en esta lectura,
nos regresamos ya a la página de la opinión del médico, ¿sí? En la que nos habíamos quedado donde termina su carta, y dice: en esta confirma que los que hemos sufrido la tortura alcohólica tenemos que creer que el cuerpo del alcohólico es tan anormal como su mente. ¿Ok? Efectivamente, yo llegaba a este punto y no comprendía qué era lo que sucedía. Entonces, para este punto, yo ya tengo que estar convencido de que mi cuerpo es tan anormal como mi mente, ¿sí? Anormal no quiere decir que soy un mutante o que soy deforme, no. Se refiere a que simple y sencillamente mi cuerpo y mi mente son diferentes a los de la gente normal, ¿ok? Reaccionan de una manera distinta, se comportan de una manera distinta. A eso se refiere con que son anormales. Dice: no nos convencía la explicación de que no podíamos controlar nuestra manera de beber sencillamente porque estábamos desadaptados a la vida, ¿ok? Esto ya no nos convencía, ni siquiera porque estábamos en plena fuga de la realidad o porque teníamos una franca deficiencia mental, ¿sí? Nosotros ya ni siquiera nos queríamos fugar y seguíamos consumiendo y no podíamos parar. Y tampoco dejábamos de pensar en volver a consumir, ¿ok? Y no era por fugarnos, ni siquiera era por una cuestión emocional. Dice aquí: estas cosas eran verídicas hasta cierto punto, sí, y de hecho, en grado considerable en algunos de nosotros. Pero pongan mucha atención, los alcohólicos dicen, pero además estamos convencidos de que nuestros cuerpos también estaban enfermos, ¿ok? Ellos ya se convencieron de que sus cuerpos también estaban enfermos, no solamente era su mente, ¿sí? También el cuerpo reaccionaba de una manera diferente, y esta es justamente la diferencia entre el alcohólico y el que no lo es, ¿ok? Dice aquí: y opinamos que es incompleto cualquier cuadro del alcohólico que no incluya este factor físico. El factor físico es justamente lo que determina que una persona sea alcohólica o adicta o que no lo sea. A continuación, dice: la teoría del doctor de que tenemos una alergia al alcohol nos interesa. Aunque nuestra opinión no profesional sobre su validez signifique poco, como exbebedores del tipo que se convierte en problema, podemos decir que esta explicación parece acertada. Aclara muchas cosas que de otro modo nosotros no podíamos explicar. Bien, este es el punto al que quería llegar. La alergia, ¿ok? La teoría del doctor de que tenemos una alergia al alcohol. Alergia quiere decir una reacción anormal del cuerpo ante una sustancia con la que se tiene contacto, ¿ok? En este caso, ¿cuál es la reacción anormal? Ya quedamos que el término de anormal se refiere a diferente. Entonces, ¿cómo es que mi cuerpo reacciona de manera diferente al de la gente que no tiene el problema del alcoholismo o de la adicción? Es muy sencillo de explicar, ¿sí? En nuestro caso, nuestros cuerpos no reaccionan como con un salpullido, o no nos duele la cabeza, o no se nos cierra la garganta, o no nos ponemos rojos, o no nos irrita la piel, etc. En nuestro caso no es así. Piensen por un momento esto. Una persona, ¿sí?, que se toma 3 cervezas y le comienza a doler la cabeza, si la persona es normal, va a parar de beber, ¿sí? Una persona normal, bajo circunstancias sociales, en fin de semana, si el día sábado tiene un desayuno en la mañana y el día viernes tiene una fiesta, si va a la fiesta, si la persona es normal, no se va a poner hasta atrás, ¿sí? De hecho, va a ser lo suficiente prudente, puede llegar a consumir, ¿sí?, pero va a estar reluciente para llegar el sábado en la mañana a ese desayuno o a ese compromiso. ¿Qué es lo que sucede con nosotros, muchachos? ¿Ok? Si yo me bebo 3 cervezas y me duele la cabeza, yo no voy a pensar en parar, ¿sí? De hecho, yo quiero más. Si el día sábado yo tengo un desayuno y el día viernes, un día antes, me invitan a una fiesta y yo consumo, es posible que el día sábado yo me presente en vivo, crudo, o quizás siga consumiendo. Es más, muchos de nosotros llegábamos al día siguiente, ¿sí?, para seguir consumiendo en ese mismo evento social. Eso, ¿sí?, eso no es normal. A eso se refiere con la alergia. Nuestro cuerpo reacciona de una manera distinta. Cuando en una persona la sintomatología es lo suficientemente contundente para frenarlo, se frena. En nuestro caso, nuestro cuerpo no. Nuestro cuerpo exige más sustancia, ¿sí? A eso se refiere con la alergia. El alcohólico se toma 3 cervezas, le empieza a doler la cabeza y ¿qué hace? Vuelve a consumir, ¿sí? Es más, el alcohólico puede llegar a vomitar, a estar tirado, a ser el oso de su vida en frente de sus amigos, a humillarse frente frente a la familia, y aún así va a seguir consumiendo. ¿Sí me explico? Entonces, esta es la diferencia, esta es la reacción anormal.
Una persona que consume cocaína, si es adicta, a pesar de que le sangre la nariz, va a seguir consumiendo cocaína. ¿Sí? ¿Por qué? Por la alergia. Esa es la reacción anormal. No es un salpullido, ¿sí? No se nos irrita la piel, no se nos cierra la garganta, ¿sí? Pero nuestro cuerpo reacciona de manera normal. En vez de parar, nuestro cuerpo exige más sustancia. ¿Ok? Entonces, este es el punto crucial. Por eso es que mucha gente puede consumir, ¿sí? Y puede parar porque no tiene la alergia. Mucha gente pensará en consumir, ¿sí? Se podría decir que podría tener la obsesión, ¿ok? Que todavía la obsesión tiene muchas diferencias en nosotros, ¿sí? En cuanto al aspecto mental, pero digo, más adelante también lo veremos. Pero aquí el punto crucial es justamente la alergia. Eso es lo que a mí me vuelve adicto o alcohólico, ¿ok? Sin embargo, vamos a continuar. Dice aquí: aunque nuestra opinión no profesional sobre su validez signifique poco, como exbebedores del tipo que se convierte en problema, podemos decir que esa explicación parece acertada, ¿ok? Claro, o sea, de alguna manera yo no podía explicarme cómo es que yo llegaba a tener consecuencias tan graves. Pero esta explicación, la alergia, es lo que a mí me permite comprender cuál es mi problema. ¿Por qué yo no puedo parar? ¿Por qué yo llegaba a tener consecuencias tan graves? Efectivamente, ninguno de ustedes, ni siquiera yo, queríamos llegar a tales consecuencias. ¿Pero qué era lo que pasaba con nosotros? La alergia, simple y sencillamente la alergia, la reacción anormal. Claro, no querías llegar a esas consecuencias, pero terminabas llegando porque no podías parar, porque tu cuerpo te seguía exigiendo que consumieras, ¿sí? Esta es la clave, ¿sí? Si ustedes logran comprender esto, ya están un paso más cerca de la recuperación. Pues bueno, compañeros, eso vendría siendo entonces el final del video. Espero que les haya gustado. Les pido de favor que si fue de su agrado le den like, ¿sí? Suscríbanse al canal y también esperen material pronto, ¿sí? Estoy ya utilizando algunas aplicaciones, también estoy aprendiendo a editar los videos, ¿sí? Y poco a poco empezaré a tener un poco más de producción, ¿sí? Vamos a tener también gente que nos va a estar acompañando en este canal para que nos comparta su experiencia, ¿sí? Una vez ya entrando al programa, también sobre la práctica, ¿sí? Y digo, puede ser que al principio les sea un poco tedioso. Vamos a estar viendo sobre todo 3 capítulos para empezar a ver el primer paso, ¿ok? Lo que es el prólogo, la historia de Bill, el segundo capítulo de Hay una solución y el tercer capítulo de Más acerca del alcoholismo, esos 3 capítulos más el prólogo constituyen el primer paso, ¿sí? No se desesperen, ¿sale? Sean pacientes, sí, ese es otro principio que también van a usar para su recuperación. Y bueno, eso es todo. Felices 24 compas, que tengan un excelente día.